El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. El tema sobre la mesa, bienvenidos a este espacio de opinión de Mega Noticias. Gracias por acompañarnos. Desde luego, es un segmento de opinión de nuestro sistema de información Mega Noticias. ¿Sí? ¿De qué hablamos hoy? Bueno, vamos a hablar de esta respuesta, este carteo que se viene dando entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano sobre soberanía, sobre colaboración y sobre la narrativa, que también es un gran tema para poder analizar en el tema sobre la mesa. Y es que hoy muy temprano el Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló que los avances en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en México son inaceptables. Eduardo Manzanares, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido al tema sobre la mesa. Gracias Raúl, te saludo con mucho gusto. Y mira, lo que sucedió el día de hoy, lo que ha venido sucediendo en esta relación, difícil relación bilateral entre México y los Estados Unidos, es, te lo puedo poner así, dos comunicados del mismo teléfono, pero son dos películas completamente distintas. Sí. Cuando uno lee el comunicado de México versus el comunicado de Estados Unidos, ahí te das cuenta que sí utilizaron el mismo teléfono para ponerse de acuerdo Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio, pero cuando los lees a detalle son películas completamente distintas. Y hay una tercera versión, el comunicado conjunto. Así es. Sí, y eso me parece que es precisamente lo que llama la atención. A mí me da la impresión, Eduardo, que en esto que bien has señalado como la compleja relación entre México y Estados Unidos, y concretamente sobre este tema, sí, me parece que hay dos versiones. La narrativa, lo que seguimos de alguna forma diciendo, y que a veces Estados Unidos como que se sube a esta narrativa, y por otro lado, sí, lo que realmente se ve. Porque en el comunicado conjunto, que como tú dices son las mismas palabras, son los mismos renglones, ahí se habla de que es necesario hacer más, que es este que estamos observando, tanto el gringo como el de Estados Unidos como el de México. Es necesario hacer más. Pero en el otro, en el del Buró para Asuntos del Hemisferio Occidental, es donde, bueno, ahí se califica de inaceptable lo que México, aquí lo tenemos, esto es, el progreso gradual para afrontar los desafíos de seguridad es inaceptable. Y esta oficina depende de Marco Rubio también, ¿sí? O sea, por eso coincido contigo en que hay así como del mismo teléfono, pero con dos versiones diferentes. Ahora, así es. ¿Esto qué significa? ¿Y en qué retos se está poniendo a México? Porque no es nuevo. Esto me parece que es parte de esa presión que se ha venido haciendo, y México ha venido sorteando, sí, el tema. Bueno, es que no a intervención, sí cooperación y desde luego cuidar la soberanía, ¿no? Y esas son frases que hemos venido escuchando ya desde hace varios meses, Eduardo. Sí, desde hace varios meses y varios años atrás con el presidente anterior. Mira, ¿qué lectura le puedo dar a los comunicados? De México, pues la narrativa se amarra en tres ideas claves. Por un lado, lo de siempre, Raúl, el respeto a la soberanía, coordinación sin subordinación, es decir, cooperamos, pero no nos mandan. Es el mensaje que yo le interpreto a Claudia Sheinbaum. La responsabilidad compartida. Si el fentanilo cruza, también hay demanda. Si hay armas, también hay origen. Y la ruta institucional, que hay que tener cuidado. La reunión técnica el próximo 23 de este mes y una reunión ministerial en febrero allá en Washington. Esto en cuanto al comunicado de México, la lectura que yo le puedo dar. Al comunicado de Estados Unidos, al de Marco Rubio, pues son acciones medibles o no cuenta. Y por eso el tuit, que ya hablaremos después, el tuit del propio Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, resultados concretos y verificables, sobre todo el remate, el avance gradual es inaceptable.
Y sobre esto no se habló hoy por la mañana. Yo no puedo entender que el gobierno que asegura mantener la soberanía de su país acepte que un gobierno extranjero le diga que sus acciones son inaceptables. Sí, por eso. Porque sí, claro, es inaceptable que se reconozca, Raúl. Que se reconozca con el silencio, ¿eh? A ver, es que hay matices y me parece que a veces en los tweets y cuando viene la traducción, y hoy en la mañana hablábamos tú y yo y con el equipo de editorial de Mega Noticias sobre qué significa inaceptable. O sea, para mí es un concepto, no sé si lo quisieron poner como insuficiente, pero quedó como inaceptable. Ahí está el tweet que lo estamos mostrando. Entonces, bueno, a ver, pero por eso me parece que en todo esto yo veo tres aspectos importantes para, de alguna forma, ser muy puntuales, Eduardo, y ayúdame también a tratar de desglosarlo de la mejor forma. Uno, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos hoy discutiendo en México y en Estados Unidos? Es la soberanía y la eficacia de la soberanía, porque ya lo has dicho muchas veces, ¿sí? La realidad muestra que sí puede haber cooperación, pero si no hay resultados tangibles, como lo estamos viendo, pues entonces de alguna forma el tema de la soberanía queda débil en esta parte, porque el discurso, en la narrativa del discurso mexicano, es que tenemos que defender la soberanía, sí, pero ya hemos hablado de este asunto. Lamentablemente la soberanía de los mexicanos está constantemente manoseada, ya no sé cuál sería la calificación correcta, porque pues el crimen organizado, los narcos, tienen a muchos mexicanos y muchas regiones del país asoladas. Entonces, me parece que ahí es donde a veces sí sacamos mucho el pecho contra una posible intervención norteamericana, que sería inaceptable en esos términos, sí, pero por otro lado, no es suficiente la voluntad y las acciones en contra del crimen organizado. Luego de la criminal estrategia de López Obrador de abrazos no balazos, que empoderó a estos sujetos en todo el país. Claro, mira, incluso tratando de matizar la palabra, Raúl, el unacceptable o not necessary, vaya, lo podemos matizar de algunas formas, incluso si lo quiero trasladar al tema empresarial o del marketing empresarial con los famosos KPIs, con estos indicadores claves del desempeño, por sus siglas en inglés, es que eso es lo que está pidiendo Estados Unidos, Raúl. Está pidiendo, nos está midiendo con indicadores, por eso las fechas bisagra, de enero y luego la de febrero en Washington, porque si no, lo que ha estado haciendo México es poco en relación para los Estados Unidos, pero me voy más allá. Lo que ha estado haciendo México es muy poco para los mexicanos, Raúl, porque nuestra soberanía interna también está en juego. Es poco lo que se está haciendo para los mexicanos. Sinaloa sigue bajo fuego. Michoacán, a pesar del proyecto, sigue bajo fuego. Guanajuato, simplemente no hay gobierno estatal ni gobierno federal que le ponga un alto al crimen organizado. El norte del estado de Veracruz, Chiapas, simplemente por donde nos queramos ver, es inaceptable, déjame utilizar el término, que no se esté defendiendo la soberanía nacional del crimen organizado. Ese es el punto. Coincido contigo completamente en esta parte, ¿no? O sea, porque la verdad es que sí se oye muy bonito, ¿no? Se oye padre, es decir, es que no, hay que defender la soberanía, desde luego. Pero para mí que hay un doble discurso, y te voy a decir por qué también ya hay un doble discurso. Porque dentro del tema de la petición de Estados Unidos de que sus diferentes organismos de seguridad sí participen en México, me parece que eso ya está pasando. Esos vuelos que constantemente vemos de aviones estadounidenses, por lo menos en las imágenes de ahora que tenemos la tecnología que nos permite ver cómo vuelan diferentes aeronaves
que quién sabe, están dando círculos nada más, por ejemplo, en la parte, digamos, del sur de Jalisco, donde supuestamente pues es la sede del cártel Jalisco Nueva Generación, la central, por llamarle de una forma, esos sobrevuelos en el Estado de México, si los que se están documentando en Sinaloa y que de alguna forma me parece que esos sobrevuelos hoy se reconoce que son cooperación y que son a petición del gobierno mexicano. Entonces, ya están sobrevolando, o sea, y por eso me parece que empezamos a tener ese doble discurso. Sí, en la narrativa defendemos la soberanía, no a la intervención, pero esta cooperación poco a poco, y no veo que tenga que ser de otra forma, tiene que ir caminando. Por eso dice la presidenta, y son palabras de hoy, ¿qué les planteamos a los estadounidenses? Información, mucha información, así se puede colaborar. A veces también se les solicita algún tipo de vigilancia bajo ciertas condiciones y se les solicita y apoyan a eso a partir de una definición de México. Entonces, a mí me parece que ante estas nuevas circunstancias que estamos viviendo, con la presión, con una narrativa de defender la soberanía, pero que está en riesgo la soberanía internamente, como tú ya atinadamente lo has dicho, me parece que sí tendría que México definir claramente cómo va a ser esta colaboración jurídicamente, legalmente y con acciones, y no que estemos, en el discurso que se dice una cosa, pero que en la práctica sabemos que ya están pues cooperando íntimamente. Así es, y qué bueno que estén cooperando íntimamente, Raúl, y por eso yo comento, si nos vamos otra vez, permíteme retroceder un poco a los comunicados, pues cada país le está hablando a su público, ¿no? México le habla al público interno, no cedimos la soberanía, no hay subordinación, hay agenda, hay un control del proceso, y Estados Unidos pues también le habló a su política doméstica. México debe entregar resultados medibles porque la paciencia se nos está acabando, la prioridad es el fentanilo y la prioridad es la frontera. Por eso las reuniones, por eso es importante las reuniones del próximo mes de febrero y del próximo en Washington, también de enero y de febrero en Washington, porque obviamente ¿qué es lo que pedirá Estados Unidos en estos KPIs? Pues un mayor decomiso y detenciones de alto impacto, no nada más para la foto, sino también para el expediente, que no nos quedemos con la duda en dónde están los criminales porque no caben en nuestras cárceles, ¿no? Más intercambio de información, presión para que México muestre una reducción real y no solo operativos, y un debate sobre el lenguaje de narcoterrorismo que puede escalar a decisiones políticas más duras, y eso es lo que desde mi punto de vista tendrá que haber. Es decir, hay negociación, sí, pero también hay un cronómetro, Raúl. Hay un cronómetro que impuso Estados Unidos en reuniones con los Estados Unidos, y esto, insisto, es inaceptable. Es aceptable la coordinación, pero que se diga, Raúl, o sea, simplemente se nos medio dicen las cosas y cuando empiezas a leer los comunicados dices, oye, pues entonces, ¿quién está diciendo la verdad? Claro. Porque entonces son dos gobiernos de mentiras. Sí, totalmente. Y el dilema finalmente viene para México. Sí, a ver, ¿seguimos defendiendo la soberanía con narrativa o realmente defendemos la soberanía interna con acciones concretas de las autoridades en contra de los criminales? ¿Sí? Entonces me parece que sí, el gran dilema es, no se puede seguir con narrativa porque está la presión en este sentido. Y finalmente, a mí sí me gustaría que fuera mucho más claro el gobierno mexicano, ¿sí?, en cómo va a ser esta cooperación, para que no quede solamente en que a veces cuando se descubre que hay sobrevuelos de aviones, sí, espías o de naves estadounidenses, que se diga y que se diga claramente y que se establezcan los límites legales, sí, que pueden de alguna forma tener esta cooperación para que avance, porque si no, como ya lo estamos viendo, cualquier cosa que haga México, como lo ha venido haciendo, que Harfuch todos los martes se presenta en la mañanera a presentar los datos de 40% de reducción de homicidios, tantos laboratorios de fentanilo decomisados, o sea,
ya vimos que para los estadounidenses eso es insuficiente. ¿Por qué? Porque de repente sale la nota de una matanza, de una gavilla, de un grupo de delincuentes, de narcos que se mueven y que siguen actuando impunemente en este país y que muchas zonas están precisamente bajo, pues yo diría, el gobierno de los criminales, y no es ninguna cosa, ni es ningún secreto que yo esté diciendo. No, ningún secreto. Y bueno, Estados Unidos no vaya ni Donald Trump ni Marco Rubio, mucho menos Marco Rubio, es un improvisado, Raúl, y sabe del uso y el manejo de las estadísticas, de las cifras y lo que se puede estar diciendo en un país cuando pues ni nosotros creemos en las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, ¿no? Porque si nos hablan de un 40% de reducción de homicidios, como hoy lo tuiteó o lo puso en X en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues sabemos que lo están comparando con el pico más alto de un año en específico, pero no nos dicen que hubo un incremento en los homicidios entre diciembre y noviembre del año pasado, por ejemplo. Nos presumen que lo de diciembre, sí, pero fue un incremento entre un mes y otro, pero nos hablan de la reducción del 40%, nos hablan de más de 320 toneladas de droga confiscadas. Oye, ¿dónde? Vaya, esto sería para sacar las campanas al vuelo y fanfarrias para todos, pero no se ven. Un 50% en la reducción del tráfico de fentanilo. ¿En serio? Más allá de los más de 2 millones o 3 millones de pastillas que confiscaron al inicio de la administración Sheinbaum, ¿cuántas veces más hemos escuchado que se ha confiscado millones de pastillas, Raúl? Sí, pero es eso, ¿no? O sea, tratar de convencerse. O sea, a veces es como una narrativa para ti y para los demás, decir, si estamos haciendo suficiente, si estamos decomisando suficiente. Pero bueno, ahí por eso me parece que a veces cuando la presidenta trata de defender la soberanía, trata de señalar que sí hay colaboración, sí, de a veces pareciera que cuando ella se niega a esa cooperación, o cuando señala que no a la intervención, a veces confunde si realmente sí hay un interés de combatir a estos o los compromisos de muchos gobernadores y de muchos funcionarios de este país con el crimen organizado. Entonces pareciera como que hay una defensa. Es un tema complejo, difícil, pero que está teniendo repercusiones, Sí, muchas repercusiones, y aquí pues no es de quién ganó y quién perdió, porque si analizamos a fondo ambos comunicados podemos decir que ambas naciones ganan hacia sus propios públicos, ¿no? Sí. Pero yo me imagino así un cuadro, el cuadro de X pintor, en donde México busca mantener el marco que tiene el cuadro y Estados Unidos lo que quiere es cambiar el marco. Entonces, aquí, pues México mantiene el mismo marco, el mismo mensaje, la misma narrativa, y Estados Unidos dice, a ver, yo lo quiero cambiar porque me tienes que presentar mediciones creíbles y me tienes que hacer un tipo de cosas. Y lamentablemente, Raúl, y yo con esto concluiría, ¿no? Cuando van dos personas en un vehículo y ven un accidente, las interpretaciones del accidente pueden ser distintas, pero lo que va siempre a ganar es de la persona que va al volante. Y esto, pues es el pleito, es quién va al volante de esta negociación. Ya veremos. Bueno, pues así estamos terminando la semana con este tema. Hay muchos otros temas, porque hay temas importantes que se han quedado rezagados: corrupción, Adán Augusto López, educación, lucha contra la corrupción y todo, pero seguiremos analizando aquí en Mega Noticias. Eduardo, por lo pronto, gracias. Seguimos informando a la audiencia aquí en Mega Noticias. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Un abrazo. Hasta la próxima. Es el tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.